Bueno, muy buenos días, hermanas, hermanos. El Señor bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Agradecido al Señor por un día más de vida, por cuanto hemos amanecido con salud. El Señor bendiga ricamente a cada hermana y hermano que me pueda escuchar. Un abrazo fraternal para todos, hermanos. Deseándole las más ricas bendiciones, más abundantes bendiciones en este día para todos ustedes. No se olviden de orar por nosotros, de pedirle al Señor por nuestro ministerio, que podamos nosotros extenderlo. Y bueno, el Señor bendiga. Hoy es día miércoles, creo que hoy es día 11 o 12 de septiembre del año 2024. Y bueno, estamos aquí en esta mañana para poder compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. Saludos a todos los amigos, a todos los hermanos, a los hermanos de la congregación. El Señor bendiga ricamente a la radio La Predicadora, la 94.1, al director de la radio también. Señor bendiga. Bueno, amado, vamos a hacer una oración y vamos a continuar con la meditación de la palabra. Señor, estoy delante de tu presencia en esta mañana, agradeciéndote a ti, Señor, esta oportunidad que tú me das de poder, Señor, dar a conocer tu palabra. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú puedas usar mi vida por medio de lo que Cristo hizo en mí. Oh Señor, por la fe, oh Padre, ayúdanos, bendíceme, Señor, y que toda la gloria y la honra sea para ti, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, estamos hablando de la conciencia, ¿se acuerdan? La última vez que estuvimos el día miércoles hablamos de la conciencia. Y la conciencia, esta palabra, no la conciencia, sino la conciencia, esta palabra está compuesta por dos sílabas, con y sio. Con es conocimiento y sio es aprehensión de conocimiento. Y veníamos hablando nosotros que la conciencia necesita el conocimiento. ¿Por qué? Porque es a través de la conciencia que el Espíritu Santo nos va a ir guiando, ¿no? Eso lo vamos a mostrar por la palabra. Es a través de la conciencia que nosotros vamos a ser direccionados, ¿no? Para poder vivir una vida de justicia o poder manifestar una vida de justicia. Y eso es por medio de la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia reina por medio de la justicia. El Señor bendiga grandemente a nuestra hermana Waldina Vargas. Grande abrazo para toda su familia. Y entonces venimos hablando de la conciencia. Yo quiero mostrar este tema porque considero que es muy importante para la formación individual de cada cristiano y para la formación de la iglesia local, de la iglesia de cada localidad. Porque es a través de la conciencia que el Espíritu Santo trabaja. Es a través de la conciencia que Él nos lleva a nosotros a presentar nuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. La conciencia tiene que ser despertada o tiene que ser de alguna manera y llenada con el conocimiento, ¿no? Porque es aprehensión de conocimiento. El conocimiento de Dios, por supuesto, ya lo hemos hablado el último día que estuvimos, conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Efesios capítulo 1, versículo 17. Por eso es muy importante que el Espíritu Santo tenga herramientas en nosotros para poder guiarnos. El Espíritu Santo no guía a una persona, por lo menos en el ministerio o la administración de la vida de Cristo, si esa persona no tiene conocimiento revelado. Pues el trabajo de los pastores, de los evangelistas, de los maestros en las congregaciones es muy importante porque ellos llevan el conocimiento que va a retener la conciencia, y cuando los hermanos sean provistos de este conocimiento por medio de los hombres dones, como dice Efesios capítulo 4, versículo 7, por medio de estos hombres dones, o 8 o 9 por ahí está,
Dios nos da el conocimiento a fin de que ese conocimiento sea útil a nuestra conciencia, ¿no? Y podamos nosotros, con la ayuda del poder de Dios, que es el Espíritu Santo, permitirle a la vida de justicia manifestarse a través de nosotros. A la vida de justicia es Cristo en nosotros, por supuesto. La vida de Jesús se va a manifestar en nosotros a través de nuestros cuerpos carnales, de nuestros cuerpos de carne, perdón, no carnales, de nuestro cuerpo de carne va a poder manifestarse la justicia de Dios, ¿no? Como dice ahí en 2 de Corintios capítulo 4, 7 en adelante. Vamos a seguir leyendo algunos versículos, hermanos, hermanas, para que podamos tener más claridad en lo que estamos diciendo. Entonces habíamos leído Romanos 13:5, creo que fue el último versículo, o 1 de Corintios 8:7. Pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, ¿se acuerdan que hablábamos de los ídolos? Comen sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. También podíamos leer ahí en 1 de Corintios capítulo 10. Puedan escuchar las entradas. 1 de Corintios capítulo 10 dijimos, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Verso 25. Así dice la palabra, la bendita y gloriosa y amada palabra del Señor. De todo lo que se vende en las carnicerías, comed sin preguntar nada por causa de conciencia, ¿no? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Entonces, todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por causa de conciencia. Ve usted, tiene que comprar y no preguntar. Por lo menos en la carnicería. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que son sacrificadas a los ídolos. ¿Vio? Entonces uno va, compra y come. Con acciones de gracia, es decir, con oración. Nosotros cada vez que comemos, oramos para bendecir los alimentos. Y bueno, esa es la manera correcta de participar de los alimentos, porque sabemos que los alimentos de este mundo están contaminados con el pecado y con la muerte. Entonces nosotros por medio de la oración los santificamos. Y en vez de producir muerte, en nosotros produce vida. Vida para el cuerpo físico. Eso acompañando a lo que estábamos leyendo en 1 de Corintios 8:7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ahí también en 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, gloria al nombre del Señor, versículo 11, dice así: estando pues poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres, dice Pablo, a Dios somos manifiestos, y espero que también en vuestras conciencias somos manifiestos, ¿no? Fíjese que Pablo, el apóstol Pablo, tenía el cuidado de que la conciencia del hermano no sea receptáculo, por así decirle, de algún mal proceder que Pablo hubiera hecho, ¿no? Por eso él decía, estando pues poseídos del temor, ¿vio? Estamos poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres, es decir, nos comportamos delante de los hombres con limpia conciencia, manifestamos delante de los hombres una vida de justicia. Persuadimos a los hombres, les llevamos a los hombres a creer en Dios,
le llevamos a los hombres a aceptar la salvación, persuadimos a los hombres. A Dios somos manifiestos, punto y coma ahí. Y espero que también a vosotros y a vuestras conciencias seremos manifestados. Entonces, fíjese lo delicado que es que nuestro proceder o nuestra conducta o nuestro hablar o nuestro sentimiento o nuestro pensamiento es decir, las personas puedan ver en nosotros la vida de justicia, porque a través de la vida de justicia no van a poder ellos tener nada que decir de nosotros. Entonces sus conciencias, ¿no?, en cuanto a nosotros, no va a haber acusación. No va a haber acusación, porque nosotros, al permitirle a la vida de justicia manifestarse en nosotros, no vamos a hacer nada injusto. Esta vida de justicia es una vida de ejercicio. Esto nosotros tenemos que ejercitar cada día, todos los días. Empieza un día y termina el otro y volvemos a empezar, y así cada día empezamos a manifestar la vida de justicia, pero con más experiencia, con más sabiduría, ¿no?, con más temor, porque fíjese que esta vida de justicia se tiene que manifestar según dijimos, Primera de Corintios 10, leímos, ¿se acuerda? En el capítulo 10, 25, dice, no es ahí, en el 10, 25, era en el versículo... Vamos a ver acá. Acá creo, en 2 de Corintios 5:11. Estando poseído del temor, dice, ¿vio? Poseído del temor. Tiene que haber temor de Dios. ¿Qué significa miedo? No tenemos que tener miedo a Dios, sino tenemos que tener temor de ofender a Dios. Temor de que su nombre sea ridiculizado. Temor de que su nombre sea burlado por algo que nosotros hagamos, o digamos, o pensemos, ¿no? Que la gente se burle de nuestra fe, que se burle de Cristo, porque ven en nosotros una conducta semejante a la de ellos. Entonces tenemos que vivir y andar con temor. Oh Señor Jesús, ayúdame primeramente a mí. Por eso, ¿dónde está el secreto para llevar esta vida? En Romanos 8. Romanos 8 dice que los que andan conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan. Y ocuparse de la carne es muerte. Pero lo que son del Espíritu, de las cosas del Espíritu se ocupan, y ocuparse del Espíritu es vida. Entonces ahí está, ocuparnos del Espíritu, no de la carne. Entonces para que nosotros podamos, o para aquellos que no creen en Dios, que no creen en la iglesia, que no creen en nosotros tenemos que manifestar una vida de justicia, ¿no?, andando en el Espíritu, y de esa manera ellos no van a tener nada que decir de nosotros, porque la vida de justicia no hace nada injusto, no hace nada incorrecto, ¿entienden? Por eso esta es la manera en que se edifica la iglesia. Esta es la manera en que se edifica un hogar cristiano. Esta es la manera en que se edifica una vida cristiana. ¿Se da cuenta? Porque esto de ser cristiano no es solamente ir al culto y orar y cantar, sino que esto es una preparación, es una vida que se tiene que ir preparando para una manifestación gloriosa. Ahora fíjese que dice, estando pues poseído del temor del Señor, ¿no? Y ahí nosotros podíamos leer en ese sentido en Hebreos capítulo 10, verso 11, donde dice, así que todo sacerdote presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Gloria al nombre del Señor. No, perdón, el versículo 31.
del mismo capítulo, del Hebreo capítulo 10, 31. Me equivoqué. Dice, sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Vio? Entonces tenemos que andar con temor, ¿no? El temor nos lleva al amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces nosotros tenemos que andar por amor, ¿no? Todo esto tenemos que hacer por amor a Dios, por amor a su Hijo Jesucristo. Estando poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres, mas a Dios le somos manifiesto, y espero que también a vosotros, a vuestras conciencias, seamos manifestadas. Esto es una preparación que nunca se dio en las iglesias. En las iglesias no se prepara a los cristianos para que ellos vivan una vida y esa vida nunca pueda contaminar la conciencia de aquellos que no creen. Muchas veces nosotros, por nuestra mala conducta, nosotros le damos motivo a aquellos que no creen a no creer. Porque en vez de manifestar una vida de justicia, manifestamos una vida de injusticia. Eso es muchas veces por el motivo por el cual nuestros hijos no permanecen en el camino de Dios. Porque nuestras conductas no son conforme al Evangelio. No son conforme a la enseñanza del Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? La conciencia de nuestros hijos se fortalecen en su rebeldía, por el conocimiento que tienen. ¿Cuál es el conocimiento que ellos tienen en su conciencia? Que los padres no andan conforme a lo que está escrito en el Evangelio, y entonces ellos se apoyan ahí para retroceder en su fe. Ahora, Pablo dice ahí, en el capítulo, en el 11, Primera de Corintios creo que fue, Segundo de Corintios 5 dice, estando poseído del temor del Señor, persuadimos a los hombres, mas a Dios les somos manifiesto. Y espero que también a vuestras conciencias somos manifiestos. No nos encomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, o de gloriaos por nosotros, para que tengáis que responder contra lo que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Entonces fíjese, ¿no?, cómo este hombre tenía una conciencia tan pura, tan limpia, que él le decía a los cristianos que para presentar el Evangelio, ellos tenían que presentarlo a través de ellos. Es decir, por ejemplo, ellos tendrían que decir, el apóstol Pablo era un hombre que creyó en Jesucristo y que tenía una conducta irreprensible, que su fe fue verdadera. Fíjese, ¿por qué? Porque él era un hombre que era verdadero cristiano y era un hombre que manifestaba la justicia de Dios. Entonces, los cristianos podían, ¿no?, de alguna manera tomar el nombre de Pablo para presentar la realidad del Evangelio, porque en Pablo se manifestó la realidad del Evangelio. Dice, porque no nos encomendamos otra vez a vosotros, sino que damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis que responder contra los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. ¿Vio? No, pero el apóstol Pablo no hacía así. El apóstol Pablo hacía de esta forma, no como vos nos estás enseñando. Vos nos estás enseñando de una manera que el apóstol Pablo no enseña. Sí, pero el apóstol Pablo lo que pasa es que y que aquello no. El apóstol Pablo era un hombre que nunca hacía nada indebido. El apóstol Pablo, podíamos de alguna manera presentando a Pablo como ejemplo. El apóstol Pablo no era un hombre que mentía, un hombre que engañaba, o era un hombre que decía la verdad, que vivía la verdad, hasta dio su vida por Cristo.
Entonces podíamos gloriarnos, dice, no que nos encomendamos otra vez a vosotros mismos, sino que damos ocasión de gloriarnos por nosotros. Entonces, ¿cómo va a decir una persona que se puede gloriar de ella, no, si ella sabe en su conciencia que hizo lo indebido? Pero Pablo sabía que él no había hecho lo indebido después de recibir a Jesucristo como su Señor, sino que él tenía una limpia conciencia. Una limpia conciencia tenía, y él enseñaba en base a la conciencia que él había alcanzado por el conocimiento que había recibido. No solamente que tenía una limpia conciencia, sino que tenía una vida limpia. No todo lo que hacía él era a través de la santidad, a través de la pureza, a través del temor de Dios. Y bueno, y de esa manera nosotros tenemos que proceder. Pero para eso tenemos que, nuestra conciencia tiene que llenarse del conocimiento de la verdad. Porque cuando nosotros somos llenos del conocimiento de la verdad, podemos discernir la mentira o la falsedad. Pero si nosotros no conocemos la verdad, si nuestra conciencia no está poseída de la verdad, ¿cómo vamos a diferenciar la mentira o el engaño? Por eso, esa aplicación, primero la sometemos a nuestra propia vida. Nuestra conciencia nos revela la verdad. Y descubrimos que en nuestra vida no hay verdad, sino que hay hipocresía, que hay falsedad. Y entonces ahí tenemos que ir primeramente, el juicio comienza por la casa de Dios, la cual somos nosotros. No podemos aplicar el juicio de Dios frente a nosotros si primeramente no lo aplicamos a nuestra propia vida. ¿Entiende? Por eso usted tiene que recurrir a su conciencia. Y usted sabe que en su conciencia está la verdad. Dios le reveló la verdad. Dios le enseñó la verdad. ¿Cuál es su lugar? ¿Quién es usted? Usted es un hijo de Dios. Usted fue lavada con la sangre de Cristo. ¿No? Ahora hay una vida nueva en usted. Y según la verdad, según el Evangelio, porque el Evangelio es de la verdad, dice que nosotros hemos muerto por un lado, nuestra vieja vida murió, pero hemos resucitado con una vida nueva, en novedad de vida, para vivir una vida nueva, ¿no? Una vida que no tiene conciencia de pecado, porque la vida que nosotros tenemos nunca pecó. ¿Cuál es esa vida? La vida de Cristo. Sí, pero usted dice, pero yo pequé. Sí, pero lo que usted hizo y la vida que usted tenía fue crucificada, muerta y sepultada. ¿Cómo lo hago una realidad eso? Por la fe. Creo la palabra. La Biblia dice que mi vida vieja, mi hombre viejo, murió. Y ahora fue crucificado, muerto y sepultado. Y nunca resucitó, sino que resucitó una nueva vida. Esa vida nunca pecó. Y ciertamente que nunca pecará. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros estamos unidos a esa vida. Por la fe usted está unido a la vida de Dios. Entonces usted ya no puede pecar, porque está unido a la vida de Dios. Eso en cuanto y en tanto usted se mantenga en el Espíritu, en la fe en el Espíritu, en la fe en la palabra, en el Espíritu Santo. Entonces fíjese la conciencia. ¿Qué lugar importante ocupa en la vida de los creyentes, de los verdaderos cristianos? Por eso ir a una iglesia no es lo mismo que ir a otra. Usted, para poder ser parte de una iglesia local, usted tiene que ver qué conocimiento es el que ellos manejan. ¿Ellos predican la verdad? Si predican la verdad, predican el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y si no predican la verdad, predican algo que no es el Evangelio. Doctrinas de hombre, mandamientos de hombre, o predican algo que no está o no se puede respaldar con la Biblia. Si predican la verdad, la iglesia tiene que presentar a Pablo como el perito arquitecto. Tienen que presentar a Pablo como el maestro, el apóstol, que Dios levantó para nosotros los gentiles. Si presentan a otro apóstol, entonces no están en la verdad. Eso no significa que en el Evangelio de la Gracia son mencionados los otros apóstoles como Pedro, como Juan, como Santiago,
Ellos son mencionados, pero ellos no son los que nos capacitan a nosotros. A nosotros los que nos capacitan es el apostolado del apóstol Pablo y el apostolado de nuestro Señor Jesucristo. Ellos nos capacitan a nosotros para que nosotros podamos, desprendernos o deshacernos de todo lo viejo y recibir todo lo nuevo. Entonces, sigamos leyendo algunos versículos. En Hebreos 9:14, hablando de la conciencia, estamos hablando de la conciencia, que significa adquisición de conocimiento. 9:14 de Hebreos. Y acá estamos hablando del lugar santísimo, ¿no? Tenemos que tener conocimiento del lugar santísimo, porque es muy importante. Fíjese qué importante que es. Vamos a leer del versículo 11. Hebreos capítulo 9, verso 11. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es saber, no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Vio? La redención es eterna, la salvación es eterna. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y está hablando del antiguo pacto acá, porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, que eso verdaderamente ocurría, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjese qué importante acá. Cuánto más la sangre de Cristo, la cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios limpiará vuestra conciencia. Ahora fíjese que acá la sangre de Cristo dice limpiará vuestra conciencia. Eso es en el futuro, que hoy es nuestro presente. Allá era el futuro, pero ahora es nuestro presente. Es decir que la sangre de Cristo, cuanto más la sangre de Cristo, la cual por el Espíritu Eterno, por su palabra, por el Espíritu Santo, que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo limpia nuestra conciencia el Espíritu? Por medio de la sangre, por medio del conocimiento. Nosotros sabemos que ahora la sangre de Cristo no limpió nuestra conciencia de obras muertas, pero acá dice limpiará vuestra conciencia de obras muertas. Entonces, ¿cuándo es limpiada nuestra conciencia? Cuando nosotros creemos que la sangre de Cristo, como dice la palabra del Señor, limpió, borró completamente los pecados que nosotros hemos cometido estando en la vieja vida. Delante de Dios se habla, ¿verdad? Delante de Dios ya no hay pecado. La sangre de Cristo borró completamente los pecados que estaban delante de Dios, los que nosotros cometíamos. Borró completamente esos pecados. Dios ya no nos ve a nosotros y no nos ve con pecado, nos ve sin pecado, porque la sangre de Cristo nos limpió. Ahora, sin pecado podemos entrar al lugar santísimo, así como Jesús entró al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado que nos impida entrar en la presencia de Dios. ¿Vio? Ese es el conocimiento que está en nuestra conciencia. Entonces nosotros vamos a la oración, cuando oramos nosotros de rodillas o sentado o parado, vamos con una conciencia limpia de pecado porque la sangre de Cristo limpió nuestra conciencia de obras muertas. La sangre de Cristo nos limpió a nosotros de nuestros pecados.
Es decir, ahora podemos tener entrada al lugar santísimo. Tenemos entrada al trono de la gracia. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Este conocimiento está en nuestra conciencia. Y entonces no hay nada que impida que yo entre a la presencia de Dios. No hay nada que impida que yo pueda orar y hablar con Dios. Ahora el camino está limpio. Este es el camino vivo, nuevo y vivo que abrió Cristo por medio de su sangre. Entonces puedo entrar, todos los cristianos, todos los que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, pueden entrar por ese camino nuevo y vivo a la misma presencia de Dios para el oportuno socorro. Es decir, para que nosotros podamos alcanzar, ¿no?, en los momentos difíciles de nuestra vida, ayuda. Tenemos que tener confianza, certeza en nuestra conciencia. No hay nada que nuestra conciencia nos pueda, nuestra conciencia no va a poner nada que pueda impedir que nosotros entremos en la presencia de Dios. Porque la sangre de Jesucristo limpió, ¿no?, nuestros pecados viejos que hemos cometido en el pasado, no importa cuán gravosos hayan sido. Ahora todos esos pecados fueron borrados, delante de Dios estamos hablando. Delante de Dios fueron borrados. Usted puede entrar en cualquier momento con oración, con reverencia, a la presencia de Dios para el oportuno socorro. Si usted está pasando por una situación difícil en su vida, usted puede entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, porque la sangre de Jesucristo nos limpió, ¿no?, nuestra conciencia de obras muertas, ¿no? Acá está hablando de la conciencia, dice, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ahora fíjese que para poder servir al Dios vivo, nosotros necesitamos una conciencia limpia. ¿Se da cuenta? Necesitamos una conciencia limpia, según la palabra de Dios, no según el pensamiento del hombre. Muchas veces ponemos en los púlpitos personas que tienen la conciencia inmunda. Muchas veces hay pastores que tienen la conciencia inmunda porque todavía no se han apropiado de lo que la palabra de Dios dice, del conocimiento de la palabra de Dios. Ellos dicen que no son ellos merecedores de entrar en la presencia de Dios. Nosotros somos merecedores de entrar en la presencia de Dios porque Cristo murió por nosotros, porque Cristo derramó su sangre, Él limpió nuestra conciencia de obra muerta. Ahora nosotros podemos entrar en la misma presencia de Dios como entra su Hijo Jesucristo, para el oportuno socorro. Esa confianza tiene que estar en nosotros. ¿Quién nos puede ayudar a nosotros? Y uno dice, ni Dios nos puede ayudar. ¿Por qué dices ni Dios? Porque la conciencia lo está acusando. Su conciencia le está acusando de que algo malo hizo, por eso ni Dios me puede ayudar, dicen. Pero cuando uno tiene una conciencia limpia, santificada por la palabra, por el conocimiento, entonces uno dice, el único que me puede ayudar es Dios. Me voy a orar, me voy al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. ¿Se da cuenta, hermano? Estas cosas son maravillosas poder entender. Estas cosas usted se tiene que ir apropiando por la fe. Amén, Señor. Yo tengo una limpia conciencia, no porque hice cosas buenas, sino porque tu sangre que fue derramada limpió mi conciencia de obras muertas. Ya, porque el diablo siempre está tratando de acusarnos a nosotros de lo que nosotros hicimos en el pasado, ¿no? Cuando no conocíamos a Cristo. Entonces Él siempre nos acusa de las barbaridades que hemos hecho, pero ahora no. Ahora no hay más conciencia de pecado. Y si algún hermano ha pecado, ¿no?, ha errado el blanco, ¿no?, dice que tenemos un abogado que intercede por nosotros. Ahí vamos a nuestro abogado, pedimos, Señor, perdóname por haber pecado, y el Señor nos va a perdonar. Si nuestro arrepentimiento es sincero, si es verdadero. No, porque arrepentirse significa no volverlo a hacer nunca más. Nunca más voy a hacer lo que hice. El Espíritu Santo me dio testimonio de que estaba mal.
Yo sabía que estaba mal y lo hice igual. ¿Y eso por qué? Porque andaba en la carne, tenía la conciencia, tenía mi conciencia santificada, pero resulta que me separé de la iglesia, resulta que dejé la vida de oración y la carne se fortaleció y estuve en la carne y por estar en la carne ahora hice lo que no debía. Bueno, pero aún así somos hijos de Dios. Aún así nuestra conciencia no retiene la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y nosotros sabemos, no por el conocimiento que tenemos en nuestra conciencia, que tenemos un abogado en los cielos, a Jesucristo el Señor, y que Él va a interceder por nosotros. ¿No? El Espíritu Santo nos va a consolar, si nos arrepentimos sinceramente y estamos dispuestos a no volverlo a hacer nunca más. No queremos ni siquiera hablar sobre ese tema. No queremos que nadie nos haga recordar ese error que hemos cometido. No, eso pasa en la vida de los cristianos. Lo importante acá es saber, ¿no?, que nuestra conciencia es el instrumento que Dios usa, el Espíritu Santo usa para guiarnos a una vida de santidad, a una vida de justicia, para guiarnos al amor hacia Dios, al amor hacia nuestra esposa, hacia nuestro esposo, hacia nuestros hijos. ¿Vio? Entonces, fíjese, a la prudencia, guiarnos a la sabiduría. Todo eso está en nuestra conciencia como un conocimiento. Entonces, fíjese, amado del Señor, vamos a seguir leyendo ahí y vamos a ver una buena conciencia. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 24 del libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 24. En el versículo 16. Dice así. Teniendo esperanza, en el 15. Teniendo esperanza en que Dios ha de haber resurrección. Teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos, la cual también ellos esperan, ¿no? Por esto procuro no tener siempre conciencia, por esto procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. ¿Vio? Entonces fíjese cómo Pablo se cuidaba su conciencia. Él no quería que en su conciencia no hubiera nada que lo pudiera culpar, lo pudiera acusar por alguna obra mala que él hubiera hecho. La única manera en que nosotros los hijos de Dios no hagamos nada malo, la única manera en que nuestra conciencia no nos reprenda es hacer lo correcto siempre. ¿Podemos nosotros hacer lo correcto siempre? No. Por nosotros mismos no. Pero podemos hacer, o puede manifestarse en nosotros una vida correcta siempre. Y eso es hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en nosotros y siempre vamos a manifestar una vida correcta. Que eso no es un mérito de nosotros, sino es un mérito de Cristo. ¿Vos por qué sos tan recto, le van a decir? ¿Por qué vos sos tan... no sos capaz ni siquiera de hacer una mentira pequeña? Y no porque yo le doy lugar a la vida de Cristo en mí, usted tiene que decir. La vida de Cristo que está en mí no miente, no hace chistes verdes, ¿vio? No se burla del hermano o de la hermana que todavía es débil. La vida de Cristo que está en mí tiene cuidado de no ofender, ¿vio? Tiene cuidado de no herir. No, la vida de Cristo en mí se manifiesta así como vos ves. Siempre está el amor, siempre está el perdón, siempre está la comprensión, siempre está el ayudar al otro. Esa es la vida de justicia. Pero eso no es mérito mío, sino que es mérito de Cristo. Por eso Pablo fíjese, procuro yo tener siempre buena conciencia, sin remordimiento. Remordimiento sería que la conciencia lo acusara a él de que hizo algo malo.
¿vio? De que pensó, de que sintió algo malo, de que asintió. A sentir algo malo también queda en nuestra conciencia eso, ¿no? Estar de acuerdo con aquello que no está bien. A sentir en una conversación, veo, por no quedar mal, uno asiente, ¿no? Asiente algo que no está bien. Cuando debería decir, no, discúlpeme, pero yo no comparto con lo que usted está diciendo, porque eso no está bien, no es correcto. Todo eso nosotros no lo podemos lograr, esa vida recta, perfecta, esa vida de justicia, sin el Espíritu. Por eso no solamente tenemos que recibir el Espíritu Santo, sino recibir el poder del Espíritu Santo. Que esas son dos experiencias diferentes en la vida de todos los cristianos. Pero usted tiene que recibir el Espíritu Santo, que lo recibió cuando usted recibió a Jesucristo, pero ahora usted tiene que recibir el poder del Espíritu Santo para poder andar y manifestar una vida de justicia y tener una limpia conciencia. Usted que me está escuchando, dígame, ¿cómo está su conciencia con respecto a lo que usted hizo ayer? Todo lo que usted hizo ayer, ¿fue a través de la vida de justicia o su conciencia le acusa? Esas cosas se van a ir practicando, se tienen que ir ejercitando. Si usted tiene una acusación de su conciencia de que usted hizo ayer algo que no correspondía, usted puede ir al trono de la gracia para el oportuno socorro y decirle, perdóname, Señor. Arrepentirse significa no volverlo a hacer, no que usted dice perdóname y después lo hace de nuevo, entonces nunca se arrepintió. ¿Entiende, hermano? Estas son enseñanzas específicas para los hijos de Dios, porque solamente los hijos de Dios pueden alcanzar esto. Uno que no tuvo un nuevo nacimiento no lo puede alcanzar por más esfuerzo que haga. No hay hombre más perfecto, más recto que un cristiano. Que un cristiano que vive en el Espíritu, que un cristiano que ama a Dios, que un cristiano que teme a Dios. No hay una vida más recta que esa. Por eso, algún día el mundo va a estar lleno de justicia. ¿Por qué? Porque van a ser gobernados por personas semejantes a Cristo. Ellos no van a aceptar la corrupción, no van a aceptar la extorsión. Por eso yo siempre pienso cuando voy con mi vehículo por la calle, ¿no? Yo digo, Señor, tú me libras de que me hagan las multas, porque hay tantas imperfecciones que tengo que ir arreglando en el vehículo, porque usted ¿qué hace? ¿Qué hace el mundo? Tiene el vehículo que no está en condiciones, viene la policía y le da una coima. Eso no es parte de la vida de justicia. Si la policía me agarra con el vehículo que no está en condiciones, tengo que pagar la multa. Pero es muy alta y bueno, no tendría que haber usado el coche en esas condiciones. No, tengo que usar el coche en buenas condiciones, con todas las reglamentaciones al día. ¿Se da cuenta? Entonces, fíjese, cada accionar, cada conducta que nosotros manifestamos revela lo que nosotros somos o revela lo que está en nosotros. Si yo doy coima, estoy diciendo que Cristo que está en mí es coimero. Fíjese, terrible. Y yo no puedo decir eso. No puedo decir que Cristo es coimero, porque lo que se manifiesta en mí es Cristo. Entonces el nombre del Señor es ridiculizado, el Evangelio es burlado. Fíjese, qué terrible esas cosas. Por ejemplo, pedí un dinero, soy cristiano, pedí un dinero prestado, ¿no? La vida de justicia me va a llevar a devolverlo. Pero siempre, teniendo para devolver, estoy usando excusa para no devolverlo. Entonces mi conciencia me acusa. Si soy cristiano, tenés que devolver el dinero.
tenés que devolverlo. Sí, pero no voy a poder pagar esto. Vos tenés que devolverlo porque ese fue el compromiso. Dios te va a ayudar. No devolviendo el dinero, vos estás diciendo que Cristo no es cumplidor, que Cristo es como el hombre que miente. No es que vos estás mintiendo, sino que porque nosotros somos cristianos, está Cristo en nosotros manifestándose. Imagínense, por eso no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Es tan delicado, pero esto es una construcción, ¿vio? Esto no es que usted empieza por el techo y va a terminar por los cimientos, ¿no? Acá hay que poner un buen cimiento para esta nueva vida. Por eso se buscó a un perito arquitecto, que es el apóstol Pablo. ¿Vio? Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces fíjese que esta vida de justicia en nosotros se va formando y va creciendo y va en aumento. No es que nosotros podemos manifestar la justicia del hombre espiritual, si somos niños todavía, niños en Cristo. Si somos niños en Cristo, todavía no podemos manifestar la justicia de Dios. Porque el hombre, la justicia de Dios la manifiesta el hombre espiritual. Por eso es necesario que esa vida que vino como una simiente, como una semilla, vaya creciendo por el alimento que es la palabra de Dios, ¿no? Y que en esa vida hay una conciencia que tiene que ser, ¿no? Esa conciencia tiene que recibir el conocimiento de la voluntad de Dios agradable y perfecta que viene a través de la palabra de Dios. Y eso nos va a ir conduciendo. Esperando, dice, por esto procuro, ¿no? Yo tener siempre conciencia sin remordimiento. ¿Vio? Lo importante que es. Pero yo pensar mal de mi hermano. Pensar mal de mi hermano. O de mi hermana. Y usted, si está pensando mal de su hermano, no, injustamente, usted tiene que ir y pedirle perdón. Y pedirle al Señor que nunca más. Y vio, porque esos malos pensamientos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen esos malos pensamientos? De la vida vieja no vienen porque la vida vieja murió. De la carne no vienen porque la carne está bajo la sujeción del Espíritu Santo. ¿De dónde vienen los malos pensamientos? Esos son dardos del fuego del maligno. Esos son como flechas que el maligno nos lanza a nuestra cabeza, ¿no? Y vienen esos malos pensamientos, pero nosotros tenemos que tener un casco que nos protege. Cuando vienen los malos pensamientos los tenemos que rechazar por medio del conocimiento. Porque el casco de la salvación es el conocimiento de la salvación. Eso es el casco de la salvación. Y nosotros tenemos que tener ese casco siempre en nuestra cabeza, porque el enemigo siempre está apuntando en nuestra cabeza para que nosotros, en vez de manifestar una vida de justicia, manifestemos una vida de injusticia. Me encanta este versículo. Que el Señor me ayude primeramente a mí. Esto me amonesta mucho en mi corazón. Me amonesta mucho en mi vida. Procurando siempre, procuro tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Que Dios no tenga nada que decir de mí, ni que los hombres tampoco tengan nada que decir de mí. Fíjese, nada. Mas pasados muchos años vine a hacer limosna en mi nación y ofrendas, y cuando me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto, unos judíos, es decir, que después lo terminaron juzgando a Pablo, pero Pablo no tenía mala conciencia de lo que le estaban acusando, porque él no había dicho nada malo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué no tenemos paz? Porque tenemos una conciencia que nos acusa, ¿vio? Que nos redarguye. ¿Cómo dice Pablo? Tenemos remordimiento. Remordimiento es algo que hemos hecho mal en nuestra conciencia. Tenemos que seguir hablando de este tema de la conciencia. Tenemos que seguir, y voy a seguir hablando hasta que el Señor me diga hasta aquí. Es muy importante,
Porque hasta que los hermanos no sean gobernados por su conciencia santificada, por la conciencia, porque ahora tenemos una conciencia, es decir, tenemos un conocimiento de Cristo. Decir que tenemos una nueva conciencia significa que tenemos una conciencia, tenemos el conocimiento de Cristo y de Dios. Tenemos conocimiento. Ese conocimiento nunca nos va a redarguir a mí porque nuestra vida está de acuerdo con ese conocimiento. Oren por mí, hermanos. Oren por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por nuestra querida iglesia amada. Esto que espero que le sea de mucha bendición a su vida. Y lleve esta palabra que usted ha oído, llévelo a la vida práctica. No tiene sentido escuchar la palabra y después vivir la vieja vida, o dejarse llevar por la vida que este mundo propone. Usted, hermana, hermano, lleve esta palabra a la vida práctica de a poco. No, Señor, yo quiero que esta palabra sea una realidad en mí. Yo quiero que tú la hagas una realidad en mí. Y el Señor la va a ayudar. Va a vivir una vida en paz. Padre amado, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Bendice grandemente la vida de cada hermana y hermano que ha escuchado y que escuchará esta tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta, ¿no? Y denle en el like. Compártanlo, sobre todo. Compartan con sus amistades, con sus conocidos, especialmente si son hermanos en Cristo. Un abrazo fuerte